Una mujer de la tercera edad sufre fracturas en las manos días antes de cumplir su sueño de tocar el piano en público. La nuera dice que fue un accidente, pero los estudios médicos cuentan otra historia. El hijo ve el video de las cámaras de seguridad y descubre algo horrible y cruel. Con las manos marcadas, la madre decide enfrentar el dolor y tocar no con técnica, sino con el alma. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegó con un brillo especial sobre la Ciudad de México. El sol de primavera entraba por los ventanales de la amplia casa en la colonia Polanco, iluminando el piano de cola que ocupaba el rincón más noble de la sala. Elena se despertó temprano, como siempre lo hacía a sus 72 años, pero aquel día su corazón latía con una energía diferente, sus dedos hormigueaban de ansiedad, y sonrió al recordar que faltaban solo 3 semanas para la presentación que cambiaría su vida. Se levantó de la cama despacio, sintiendo en las articulaciones el peso de los años, pero también la ligereza de quien finalmente estaba cumpliendo un sueño guardado desde la juventud. Se puso la bata de seda azul que su hijo Eduardo le había regalado en su último cumpleaños y bajó las escaleras con cuidado, sujetándose del barandal. La casa estaba en silencio. Eduardo y su esposa Patricia todavía dormían, al igual que su nieta Isabela, quien a sus 17 años pasaba las vacaciones escolares allí. Elena preparó su desayuno con calma. Un bolillo calientito que la señora que ayudaba en casa había dejado en la canasta, mantequilla de la buena, mermelada de fresa casera y un café de grano recién colado y bien cargado. Se sentó a la mesa de la cocina y dejó que sus pensamientos vagaran por el pasado. ¿Cuántas veces, a lo largo de la vida, había soñado con ese momento? ¿Cuántas noches se había dormido imaginándose en un escenario, tocando para un público atento, sus dedos deslizándose por las teclas con la maestría que tanto había deseado desarrollar? Nacida en una familia de comerciantes en la década de los 50, Elena había crecido escuchando música clásica en la radio. Su padre, dueño de una tienda de telas en el centro de la ciudad, adoraba a Chopin y a Beethoven, y siempre decía que la música era el idioma del alma. Elena se había enamorado del piano a los 8 años, cuando vio una presentación en la iglesia de su colonia. Una muchacha joven, vestida de blanco, tocaba con tanta delicadeza que parecía flotar sobre el instrumento. En ese instante, Elena supo lo que quería para su vida. Pero la realidad fue distinta. La familia tenía recursos limitados y un piano era un artículo de lujo. Las clases de música costaban demasiado para el apretado presupuesto. Elena creció acariciando el sueño en silencio, mientras ayudaba a su padre en la tienda y más tarde trabajaba como maestra de primaria. Se casó a los 23 años con Roberto, un ingeniero serio y trabajador, y pronto llegó Eduardo. La vida se llenó de responsabilidades, cuentas por pagar, pañales que cambiar, tareas que revisar. El piano quedó para después, siempre para después. Roberto había fallecido hacía 10 años, víctima de complicaciones cardíacas. Eduardo, ya adulto y exitoso como abogado, insistió en que su madre se mudara a su casa. Elena aceptó, pero impuso una condición. Quería un piano. Eduardo no solo estuvo de acuerdo, sino que compró el mejor instrumento que encontró, un Steinway magnífico que ocupó el lugar de honor en la sala. En los primeros años, Elena solo observaba el piano con un respeto casi religioso. Tocaba algunas notas aquí y allá, pero no se atrevía a empezar de verdad. Se sentía demasiado vieja, demasiado incapaz, demasiado tarde. Hasta que hacía 3 años, en una feria de artesanías en el mercado de Coyoacán, conoció a Clara, una maestra de piano jubilada que ofrecía clases para adultos. Clara era una mujer vibrante de 65 años, de cabello canoso y corto, ojos azules penetrantes y una sonrisa contagiosa. Ella misma había empezado a enseñar a adultos después de darse cuenta de cuántas personas cargaban con el mismo sueño no realizado. Las clases eran 2 veces por semana, y Elena se dedicó con una pasión
que sorprendió incluso a la maestra. Sus dedos, rígidos al principio, fueron ganando flexibilidad. Su postura mejoró. La lectura de partituras, que parecía imposible al comienzo, se volvió casi natural. Y entonces llegó la invitación. Clara organizaba anualmente un recital para sus alumnos adultos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un evento prestigioso que atraía a familias enteras y a amantes de la música clásica. Elena sería una de las solistas. Tocaría Claro de Luna de Debussy, una pieza que había elegido por su belleza melancólica y por la conexión emocional que sentía con cada nota. Terminando el café, Elena se dirigió a la sala. Se sentó al piano, acomodó la postura como Clara le había enseñado y empezó a tocar. Las primeras notas fluyeron suaves, delicadas. Sus dedos danzaban por las teclas con creciente confianza. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música, sintiendo cada acorde resonar no solo en el instrumento, sino en su propio pecho. No se dio cuenta de que Patricia había bajado las escaleras y la observaba desde la puerta de la sala. La nuera tenía 38 años, el cabello castaño siempre impecablemente arreglado, las uñas hechas semanalmente, ropa de marca. Se había casado con Eduardo hacía 15 años y siempre había mantenido una relación educada, pero distante con su suegra. Patricia venía de una familia tradicional de Monterrey. Se había mudado a la Ciudad de México tras la boda y nunca ocultó que consideraba la capital menos sofisticada que su ciudad natal. Patricia se cruzó de brazos y observó a Elena tocar. Había algo en esa escena que la incomodaba profundamente. En los últimos meses, desde que se anunció la presentación, Elena había recibido una atención creciente. Eduardo hablaba de su madre con un orgullo visible. Los amigos de la familia elogiaban la valentía y la dedicación de la señora. En la última reunión familiar, Elena fue el centro de atención, todos queriendo saber sobre sus clases, su preparación, su elección musical. Y Patricia no podía evitar comparar esa atención con la indiferencia que recibía Isabela. Su hija estudiaba piano desde los 10 años, llevaba 7 años en ello. Patricia había invertido fortunas en clases particulares, instrumentos de calidad, materiales importados. Pero Isabela nunca había demostrado talento o pasión verdadera. Tocaba mecánicamente, sin alma, cumpliendo una obligación impuesta por su madre, y cuanto más progresaba Elena y recibía elogios, más sentía Patricia una punzada de algo que no quería nombrar. Envidia. Era envidia, tenía que admitirlo para sí misma. ¿Cómo era posible que una mujer de 72 años, que había empezado de cero, hacía apenas 3, recibiera más reconocimiento que su hija, que estudiaba desde hacía tanto tiempo? ¿Por qué la gente se encantaba con la historia de Elena y apenas mencionaba a Isabela? Patricia se dio la vuelta y subió las escaleras de nuevo sin hacer ruido. Entró en la habitación y encontró a Eduardo vistiéndose para ir a trabajar. Él era un hombre de 45 años, alto, con el cabello empezando a encanecer en las sienes y los mismos ojos castaños y amables de su madre. Amaba a Elena con la devoción de un hijo único y estaba radiante con la presentación que se aproximaba. «Buenos días, amor», dijo Eduardo al ver a su esposa. «¿Mi mamá ya está en el piano? Escuché la música desde acá. Arriba. Está tocando cada vez mejor, ¿no crees?» Patricia forzó una sonrisa. «Sí, claro, muy dedicada». Eduardo percibió algo en el tono de su esposa, pero prefirió no comentar. Últimamente, sentía que Patricia andaba extraña, más irritable, más cerrada. Lo atribuía al estrés de su trabajo en la boutique de ropa que administraba en un centro comercial, pero había algo más que no lograba identificar. «Me voy a trabajar. Hoy tengo una audiencia importante», dijo Eduardo, besando la frente de su esposa. «No voy a comer en casa. Seguramente saldré tarde». Patricia asintió con la cabeza y esperó a que su marido se fuera. Entonces se sentó en la cama y dejó que sus pensamientos corrieran libres. Tenía que hacer algo. No podía simplemente ver cómo Elena recibía toda esa admiración. No era justo.
Isabela merecía ser reconocida. Ella, Patricia, merecía ser vista como la madre que había invertido años en la educación musical de su hija. Una idea comenzó a formarse en su mente. Estaba mal, lo sabía. Pero la sensación de injusticia era demasiado fuerte para ser ignorada. Esa tarde, Elena tuvo su clase habitual con Clara. La maestra vivía en una casa encantadora en la colonia Condesa, con un piano Yamaha en la sala, repleta de plantas y luz natural. Las clases allí eran siempre un momento de paz y crecimiento para Elena. «Estás progresando maravillosamente», dijo Clara después de escuchar a Elena tocar la pieza completa. «Tu interpretación está ganando profundidad emocional. No es solo técnica, Elena. Estás poniendo tu alma en esta música». Elena sintió que se le humedecían los ojos. «Gracias, Clara. No te imaginas cuánto significa esto para mí. Pasé toda la vida esperando este momento». Clara tomó las manos de Elena con cariño. «Y te mereces cada segundo. Tu presentación va a emocionar a mucha gente. Estoy segura». Las dos conversaron durante 1 hora más sobre detalles de la actuación, sobre cómo manejar el nerviosismo del escenario, sobre la importancia de respirar y conectarse con la música. Cuando Elena salió de allí, se sentía renovada, llena de confianza. Pero al llegar a casa encontró un ambiente diferente. Patricia estaba en la sala, organizando unos papeles sobre la mesa de centro. Isabela estaba sentada en el sofá, viendo su celular con expresión aburrida. Y Eduardo aún no había vuelto de la oficina. «Elena, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro, querida, ¿qué pasa?». Patricia señaló el sofá. «Siéntate, por favor. Es sobre la presentación». Elena sintió una opresión en el pecho, pero se sentó junto a su nieta. «¿Qué tiene la presentación?». «Bueno», dijo Patricia eligiendo las palabras con cuidado, «he pensado mucho en esto. Y creo que sería maravilloso si Isabela pudiera participar también. Después de todo, ella estudia piano desde hace mucho más tiempo que tú, y sería una oportunidad para que muestre su talento». Elena parpadeó sorprendida. «Pero Patricia, el recital es específicamente para alumnos de Clara. Isabela no es su alumna». «Lo sé, pero pensé que tal vez podrías hablar con tu maestra, pedir una excepción. Isabela podría tocar justo antes o después de ti. Sería hermoso, la abuela y la nieta en el mismo escenario». Elena miró a Isabela, que seguía con los ojos fijos en el celular, claramente desinteresada en la conversación. «Querida, ¿te gustaría tocar en el recital?». Isabela se encogió de hombros sin levantar la vista. «Me da igual». Patricia lanzó una mirada irritada a su hija. «Isabela, sé educada. Tu abuela te está preguntando algo importante». Isabela suspiró y finalmente soltó el celular. «Mamá, sabes que no me gustan las presentaciones. Me pongo nerviosa, me equivoco en las notas y sinceramente no veo por qué tengo que tocar en el evento de la abuela». Patricia sintió que el rostro le ardía de rabia, pero se controló. «Porque sería una oportunidad increíble para ti, porque has estudiado durante años y mereces reconocimiento, porque te haría bien». Elena sintió crecer la incomodidad. «Patricia, querida, entiendo tu intención, pero creo que esto es algo que Isabela debe decidir. Y además, el recital ya está todo organizado, no sería apropiado pedir cambios de última hora». Patricia se mordió el labio. Sus ojos brillaron con una emoción que Elena no supo identificar. «Entiendo. Entonces ni siquiera vas a intentar ayudar a tu nieta». «No es eso, Patricia. Me encantaría ver a Isabela tocar, pero no en este recital específico, quizás en otro evento, en el futuro». «Claro, en el futuro, siempre en el futuro», murmuró Patricia, levantándose bruscamente. «No te preocupes, Elena. Ya entendí el mensaje». Y salió de la sala antes de que Elena pudiera responder. Isabela puso los ojos en blanco. «Disculpa, abue, mi mamá anda medio rara últimamente. Creo que está estresada con la tienda». Elena acarició el cabello de su nieta. «No te preocupes, querida, ya se le pasará». Pero en el fondo de su corazón, Elena sintió crecer una inquietud.
Había algo en la mirada de Patricia que la perturbaba, algo que iba más allá del estrés o la preocupación maternal. Era algo más profundo, más oscuro. Esa noche, durante la cena, Eduardo intentó mantener la conversación ligera, pero la tensión era palpable. Patricia apenas probó la comida, respondiendo con monosílabos cuando alguien le dirigía la palabra. Elena hizo lo posible por parecer natural, pero sentía un peso en el estómago. Después de la cena, Elena subió a su cuarto y le llamó a su mejor amiga, Teresita, con quien mantenía una amistad desde los tiempos de la escuela. Las dos hablaban casi todos los días, compartiendo alegrías y preocupaciones. «Tere, creo que algo anda mal con Patricia», dijo Elena al teléfono acostada en su cama. «Está diferente. Quiso que le pidiera a Clara que Isabela tocara en mi recital, y cuando le dije que no era posible, se molestó muchísimo. Teresita, una señora de 70 años, viuda y madre de 3 hijos, conocía bien los dramas familiares. Ay, Elena, los celos de suegra son cosa común. Tal vez siente que tú recibes más atención que su hija. Pero eso no tiene sentido. Yo nunca quise opacar a nadie. Solo quiero cumplir mi sueño. Lo sé, querida, pero la gente no siempre es racional cuando se trata de la familia. Échale un ojo, pero no dejes que eso arruine tu preparación. Te mereces este momento». Elena agradeció la conversación y colgó, pero la incomodidad permaneció. Durmió mal esa noche, despertando varias veces con sueños confusos. Los días siguientes trajeron una rutina extraña. Patricia evitaba a Elena, saliendo de las habitaciones cuando su suegra entraba, respondiendo solo lo esencial cuando le preguntaban algo. Eduardo notó la tensión, pero no sabía cómo intervenir. Isabela continuaba en su mundo adolescente, ajena a los dramas de los adultos. Elena continuó sus ensayos diarios, pero la alegría estaba manchada por la atmósfera pesada de la casa. Se sentía vigilada, juzgada. Más de una vez, al tocar el piano, se dio cuenta de que Patricia estaba parada en la puerta de la sala, observándola con una expresión indescifrable. Una semana antes de la presentación, Elena se despertó con un dolor incómodo en las manos. Pensó que era solo tensión por el exceso de práctica y tomó un antiinflamatorio. Pero el dolor persistió a lo largo del día. Sus articulaciones parecían más rígidas, los dedos menos ágiles. Intentó tocar por la tarde y notó que su ejecución estaba comprometida. Las notas no fluían como antes. Preocupada, llamó a Clara. La maestra le sugirió que descansara por 2 días, evitando tocar para no forzar las manos. Elena estuvo de acuerdo, pero la ansiedad creció. ¿Y si el dolor no pasaba? ¿Y si no podía presentarse? Esa noche, durante la cena, Elena comentó casualmente sobre el dolor en sus manos. Eduardo se preocupó de inmediato. «Mamá, deberías ver a un doctor. No es normal sentir un dolor así». «Ya hice cita con el ortopedista para mañana», dijo Elena. «Debe ser solo por el uso excesivo. Voy a descansar unos días y se me va a pasar». Patricia levantó los ojos del plato. «Qué lástima. Justo ahora, tan cerca de la presentación». Había algo en el tono de Patricia que le dio un escalofrío a Elena, pero desechó la sensación, atribuyéndola a su propia paranoia. Al día siguiente, Elena fue al médico. El ortopedista examinó sus manos cuidadosamente, pidió radiografías y se quedó intrigado con lo que vio. «Doña Elena, sus articulaciones están inflamadas, pero no veo signos de artritis u otra condición crónica. Es una inflamación aguda, posiblemente causada por un movimiento repetitivo excesivo o algún trauma menor que usted no notó». «¿Un trauma?», preguntó Elena. «Pero no me he golpeado. A veces pasa sin que nos demos cuenta. Un golpe ligero, una presión, algo así. Le voy a recetar antiinflamatorios más fuertes y reposo absoluto por 5 días. Nada de piano en este periodo». Elena sintió que el corazón se le encogía. «Pero doctor, tengo una presentación importante en 6 días». El médico suspiró. «Mire, si usted descansa como se debe y toma el medicamento, hay posibilidades de que mejore a tiempo. Pero si se fuerza ahora,
puede empeorar mucho y comprometer no solo la presentación, sino su salud a largo plazo. Elena volvió a casa desanimada. Eduardo intentó consolarla, pero ella apenas podía hablar. Subió a su cuarto y lloró sola, sintiendo que su sueño se le escapaba entre los dedos, literalmente. Fue Isabela quien tocó a la puerta horas después. «Abue, ¿puedo pasar?» «Pasa, querida». Isabela se sentó en la cama junto a su abuela. «Escuché a mi papá hablando de tus manos. Lo siento mucho». Elena sonrió débilmente. «Gracias, mi niña. Voy a estar bien». Isabela dudó, como si quisiera decir algo más. Finalmente habló. «Abue, necesito contarte algo, pero no le puedes decir a nadie que yo te dije, ¿ok?» Elena se incorporó en la cama, alerta. «¿Qué pasa, Isabela?» «Es sobre mi mamá. Anda muy extraña. La semana pasada la escuché hablando por teléfono con alguien sobre ti. Decía que estabas recibiendo demasiada atención, que eso no era justo conmigo, que estabas opacando su trabajo como madre. Me dio mucha pena, abue. Yo nunca pedí nada de eso». Elena sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Y qué más dijo?» «No escuché todo, pero habló de hacer algo para equilibrar las cosas. No sé qué significa, pero me preocupé. Mi mamá anda obsesionada con eso de que yo tengo que ser mejor que tú en el piano, y sinceramente ya no la aguanto». Elena abrazó a su nieta. «No te preocupes, querida. Son cosas de adultos. Tu mamá solo está preocupada por ti». Pero por dentro, Elena sentía crecer una profunda inquietud. ¿Sería Patricia capaz de hacer algo para sabotear su presentación? No, era un pensamiento absurdo. Patricia era su nuera, la madre de su nieta, la esposa de su hijo. No haría algo así. ¿O sí? Los siguientes días fueron una mezcla de reposo forzado y ansiedad creciente. Elena tomaba los medicamentos religiosamente, se ponía compresas frías en las manos, evitaba cualquier movimiento que pudiera empeorar la inflamación. Pero el tiempo corría, y la presentación se acercaba inexorable. 3 días antes del recital, Elena se despertó sintiendo las manos un poco mejor. El dolor había disminuido, la rigidez también. Con cuidado bajó a la sala y se sentó al piano. Tocó algunas escalas simples. Los dedos respondieron mejor, aunque todavía no estaban perfectos. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta de que Patricia estaba parada en la puerta, observándola con una expresión sombría. Cuando Elena finalmente notó la presencia de su nuera, un escalofrío le recorrió la espalda. «Tus manos están mejorando», dijo Patricia con una sonrisa fría. «Qué bueno». Elena forzó una sonrisa. «Sí, un poco. Creo que sí voy a poder tocar en el recital». Patricia asintió lentamente. «Ojalá. Sería una pena perder todo este tiempo de preparación». Y se dio la vuelta, dejando a Elena sola con un presentimiento que no podía nombrar. Algo andaba mal. Muy mal. ¿Pero qué era exactamente? Elena no sabía decirlo. 2 días antes de la presentación, Elena se despertó en medio de la noche con una sed terrible. Bajó a la cocina a tomar agua y al pasar por la sala, notó una luz encendida en el despacho de Eduardo. Le pareció extraño, ya que eran casi las 3 de la mañana. Se acercó en silencio y escuchó voces. Eran Eduardo y Patricia, discutiendo en tonos bajos pero tensos. «Patricia, esto es ridículo. Mi mamá no está tratando de opacar a nadie», decía Eduardo. «Tú no. ¿Entiendes? Nunca entiendes. Todo el mundo habla de ella, la elogia como si fuera una especie de heroína. ¿Y qué hay de Isabela? A nadie le importa el esfuerzo que ella hace, los años de estudio que yo invertí en ella. A Isabela no le gusta tocar el piano, Patricia. Eso es obvio para todos, menos para ti. Estás proyectando tus propios deseos en nuestra hija». «No es cierto. Yo solo quiero que la reconozcan». «¿Y hacer que mi mamá se sienta mal va a resolver eso?» «Yo no estoy haciendo nada, no sé de qué hablas». Elena sintió que las piernas le temblaban. Se alejó en silencio y volvió a su cuarto con el corazón desbocado. La confirmación de sus sospechas no le trajo alivio, solo más miedo. Patricia realmente albergaba sentimientos negativos,
hacia su presentación. Pero, ¿qué tan peligroso era eso? A la mañana siguiente, faltando solo un día para el recital, Elena se despertó con una sensación horrible. Sus manos estaban hinchadas de nuevo, las articulaciones adoloridas y rígidas. Era como si la mejoría de los últimos días se hubiera desvanecido de la noche a la mañana. Intentó mover los dedos y sintió un dolor agudo recorrerle las muñecas. Desesperada llamó a Eduardo. Él la llevó de inmediato a urgencias. Los médicos le hicieron nuevos estudios y estaban confundidos. Doña Elena, la inflamación empeoró significativamente. Es muy extraño. ¿Hizo algo diferente? ¿Sufrió algún accidente? No, nada. Estaba mejorando, no entiendo qué pasó. Los médicos le recetaron medicamentos más fuertes e inmovilizaron sus manos con férulas ligeras. Las posibilidades de que pudiera tocar al día siguiente eran prácticamente nulas. Elena lloró en el camino de regreso a casa. Eduardo sostenía su mano sana, tratando de consolarla. «Mamá, podemos posponerlo. Clara lo va a entender». «No es lo mismo. Eduardo, esperé toda mi vida por esto». Al llegar a casa encontraron a Patricia en la cocina preparando el almuerzo. Miró las manos vendadas de Elena y su rostro no demostró una sorpresa genuina. Había algo ensayado en su expresión de preocupación. «Dios mío, Elena, ¿qué pasó?» Elena la miró a los ojos y en ese momento lo supo. Supo con absoluta certeza que Patricia tenía algo que ver con el empeoramiento de sus manos. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría haberlo hecho? Las horas siguientes se arrastraron en una pesadilla silenciosa. Elena permaneció en su cuarto, incapaz de aceptar que su sueño estaba destruido. Eduardo canceló la presentación con Clara, quien quedó devastada por la noticia. Y entonces, cuando cayó la noche y la casa se sumió en un pesado silencio, Isabela volvió a tocar la puerta de Elena. «Abue, vi algo. Necesito contarte». Isabela entró en el cuarto con los ojos muy abiertos, cerrando la puerta tras de sí con cuidado. Elena se incorporó en la cama, sus manos adoloridas palpitando dentro de las férulas. El corazón se le aceleró al ver la expresión seria de su nieta. «¿Qué viste, querida?», preguntó Elena tratando de mantener la voz calmada. Isabela se acercó y se sentó a los pies de la cama, con las manos temblando ligeramente. «Abue, tienes que prometerme que no vas a decir que yo te conté, al menos no ahora. Todavía vivo aquí y tengo miedo de lo que mi mamá pueda hacer». Elena extendió su mano sana y tomó la de Isabela. «Te lo prometo, puedes hablar». Isabela respiró hondo. «Hace 2 noches, cuando estabas dormida, me desperté de madrugada para ir al baño. Cuando volví a mi cuarto, vi a mi mamá saliendo del tuyo. Se me hizo raro, porque ella nunca va ahí en medio de la noche. No me vio. Me quedé escondida en el pasillo y la vi bajar a la cocina, lavarse las manos muy despacio, como si se estuviera quitando algo, y luego volver a su cuarto. Elena sintió que se le revolvía el estómago. ¿Y sabes qué estaba haciendo en mi cuarto? No estaba segura, así que al día siguiente, cuando todos salieron de la casa, fui a investigar». Isabela dudó, mordiéndose el labio. «Abue, encontré unas pastillas escondidas en el cajón de la cómoda de mi mamá. No son sus medicinas normales. Busqué en internet el nombre que estaba en la caja. Son pastillas para causar reacciones alérgicas e inflamaciones, el tipo de cosa que puede hacer que las manos de alguien se hinchen». El mundo pareció girar alrededor de Elena. «¿Estás diciendo que tu madre puso algo en mis medicinas?» Isabela asintió con lágrimas corriendo por su rostro. «Creo que sí, abue. Revisé tus vitaminas, las que te tomas todos los días antes de dormir. Las pastillas se ven raras. Algunas se ven un poco diferentes a las otras, como si las hubieran reemplazado. Y el frasco de mi mamá estaba abierto. Le faltaban algunas pastillas». Elena cerró los ojos, sintiendo una mezcla de shock, traición y una tristeza profunda. ¿Cómo podía alguien de su propia familia hacer algo así? Patricia había envenenado sus vitaminas para sabotear su presentación, para hacerla sufrir, para destruir su sueño. «Querida», dijo Elena con voz temblorosa,
Tienes que mostrarme esas pastillas y tenemos que contarle a tu padre. Isabela negó con la cabeza rápidamente. No ahora, abue. Todavía no. Mi papá no va a creer. Nunca cree cuando alguien habla mal de mi mamá. Siempre la defiende. Y si le cuento, mi mamá lo va a negar todo. Va a decir que estoy inventando. Y todo va a ser peor para mí. Solo tengo 17 años. No tengo a dónde ir. Elena comprendió el dilema de su nieta. Isabela tenía razón. Eduardo era ciego cuando se trataba de Patricia. Siempre lo había sido. La amaba con devoción y se negaba a ver sus defectos. Y acusar a Patricia sin pruebas concretas podría destruir a la familia de una forma irreparable. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Elena, sintiéndose perdida. Isabela se secó las lágrimas. Primero deja de tomar las vitaminas, inmediatamente. Después tenemos que juntar pruebas, fotos de las pastillas, tal vez conseguir una muestra para analizarla. Y entonces, cuando tengamos todo bien amarrado, le contamos a mi papá. Así no tendrá cómo negarlo. Elena asintió lentamente. Eres muy valiente, Isabela, y muy lista. Isabela abrazó a su abuela con cuidado, evitando sus manos lastimadas. Te quiero, abue, y odio verte sufrir así. Mi mamá está mal, muy mal. Esa noche, Elena no tomó sus vitaminas, guardó el frasco en el cajón de su buró e intentó dormir, pero el sueño no llegó. Su mente daba vueltas en círculos, procesando la revelación de Isabela, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Patricia, la mujer que Eduardo amaba, la madre de su querida nieta, estaba destruyendo sus manos intencionalmente por envidia y resentimiento. Era algo tan cruel, tan absurdo, que Elena todavía luchaba por aceptarlo por completo. Pero las pruebas estaban ahí. El empeoramiento inexplicable de sus manos, la falta de sorpresa genuina de Patricia al verla vendada. Y ahora, el descubrimiento de Isabela. En los días siguientes, Elena fingió normalidad. Siguió guardando las vitaminas sin tomarlas y notó una mejora gradual en sus manos. La inflamación comenzó a disminuir, el dolor fue cediendo, la movilidad regresando poco a poco. Era una confirmación dolorosa. Patricia realmente la estaba envenenando. Isabela, con la astucia de su generación, fotografió las pastillas sospechosas del frasco de Patricia usando su celular. Incluso logró tomar algunas y guardarlas en una bolsita de plástico, escondiéndolas en el fondo de su mochila escolar. Las dos mujeres, abuela y nieta, se convirtieron en aliadas secretas en una investigación silenciosa. Eduardo permanecía ajeno a todo. Trabajaba largas horas en el despacho, volvía cansado a casa, cenaba con la familia y se iba a dormir. Los fines de semana intentaba animar a Elena, llevándola a comer fuera, hablando sobre la posibilidad de reprogramar la presentación para dentro de unos meses. Elena sonreía y asentía, pero por dentro planeaba sus próximos pasos. Clara, la maestra de piano, visitó a Elena una semana después de la cancelación de la presentación. Las dos se abrazaron largamente y Clara no ocultó su tristeza. Elena, querida, me quedé helada cuando Eduardo me llamó, pero lo importante es tu salud. Lo reprogramamos para el próximo recital, en 3 meses. Tendrás tiempo de recuperarte por completo. Elena agradeció, pero no mencionó sus sospechas sobre Patricia. Aún no era el momento. Necesitaba más pruebas, un plan sólido. Fue Teresita, su amiga de décadas, quien finalmente la ayudó a organizar sus ideas. Elena la visitó una tarde soleada, llevando consigo las fotografías que Isabela había tomado. Las dos se sentaron en el jardín de la casa de Teresita, tomando té helado de limón. «Dios mío, Elena, esto es muy serio», dijo Teresita después de escuchar toda la historia. «Tienes que decírselo a Eduardo, y tal vez hasta a la policía». «Lo sé, Tere. Pero Eduardo no me va a creer sin pruebas contundentes, y no quiero destruir su matrimonio. A pesar de todo, Patricia es la madre de Isabela, su esposa. Esto va a devastar a toda la familia». Teresita tomó las manos de Elena con firmeza. «Querida, ella intentó destruirte. Te envenenó por envidia. Esto no es algo pequeño, es algo muy grave.
No puedes dejarlo pasar. No lo voy a dejar pasar, prometió Elena. Pero necesito hacerlo de la manera correcta, por el bien de todos. Las semanas siguientes trajeron una rutina extraña. Elena continuó su rehabilitación, sus manos mejorando día tras día, ahora que ya no estaba siendo envenenada. Retomó las clases con Clara tocando con cuidado, reconstruyendo su confianza. El recital se había reprogramado para dentro de 2 meses, y ella estaba decidida a estar lista. Patricia, al notar la mejoría de Elena, se mostró visiblemente contrariada. Más de una vez, Elena la sorprendió observando sus manos con una expresión de frustración mal disimulada, pero Patricia no sabía que su plan había sido descubierto. Continuaba su rutina normalmente, trabajando en la boutique, cuidando de la casa, interactuando con la familia. Fue durante una comida de domingo, con toda la familia reunida, que apareció la primera grieta. Eduardo comentó casualmente sobre la mejoría de Elena, elogiando su dedicación a la fisioterapia. «Tu mamá está increíble, ¿verdad, Patricia? En pocas semanas ya recuperó casi toda la movilidad. Los doctores están impresionados». Patricia forzó una sonrisa. «La verdad que sí. Muy impresionante». Isabela, sentada junto a su abuela, intercambió una mirada significativa con Elena. La tensión era palpable, al menos para quienes sabían lo que pasaba bajo la superficie. Después de la comida, mientras Elena ayudaba a recoger los platos, Patricia se le acercó en la cocina. Las dos se quedaron solas por un momento. «¿Tus vitaminas están funcionando bien?», preguntó Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena sintió un frío en la espalda, pero mantuvo la compostura. «De hecho, dejé de tomarlas. Pensé que podrían estar haciéndome mal». La sonrisa de Patricia vaciló. «¿Las dejaste? ¿Por qué?». «Solo una corazonada. Y parece que tuve razón, ya que mejoré tanto después de que las dejé». Patricia se puso pálida por un segundo, pero se recuperó rápidamente. «Bueno, lo importante es que estás mejor». Elena sostuvo la mirada de su nuera. «Sí, Patricia, lo importante es que estoy mejor, a pesar de todo». El subtexto de la frase no pasó desapercibido. Patricia abrió la boca como si fuera a decir algo, pero Eduardo entró en la cocina, en ese momento rompiendo la tensión. «Mamá, Patricia, ¿necesitan ayuda?». Las dos respondieron que no al mismo tiempo, y el momento pasó. Pero algo había cambiado. Patricia sabía que Elena sospechaba, y Elena sabía que Patricia lo sabía. Esa noche, Elena e Isabela hablaron largo y tendido. «Tenemos que actuar pronto», dijo Elena. «Ella sabe que descubrí. No sé qué pueda hacer ahora». Isabela estuvo de acuerdo. «Abue, creo que debemos contarle a mi papá mañana. Juntar todas las pruebas y contarle, ya no podemos esperar». Elena asintió con el corazón apesadumbrado. «Tienes razón. Es hora de revelar la verdad». Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, cuando Elena bajó a desayunar, encontró a Eduardo sentado a la mesa de la cocina con una expresión devastada. Patricia estaba a su lado, llorando a lágrima viva. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, alarmada. Eduardo levantó los ojos enrojecidos. «Mamá, siéntate. Necesito contarte algo». Elena se sentó con el corazón desbocado. Eduardo tomó sus manos con cuidado, evitando las áreas aún sensibles. «Patricia me confesó algo muy difícil anoche. Está pasando por una crisis emocional muy seria. Ha estado lidiando con depresión y ansiedad durante meses, pero no quería preocupar a nadie. Y ayer, en un momento de debilidad, intentó hacer algo terrible». Elena sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué?». «Intentó hacerse daño, mamá. Estaba tan desesperada con sus propios sentimientos de ineptitud que casi toma pastillas de más. Logré detenerla a tiempo, pero está muy mal. Vamos a llevarla a un tratamiento psiquiátrico. Necesita ayuda profesional». Elena miró a Patricia, que escondía el rostro entre las manos, sollozando, y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Patricia se estaba adelantando. Estaba creando una narrativa en la que ella era la víctima, la persona frágil que necesitaba compasión. Si Elena la acusaba ahora, parecería cruel,
insensible. Era genial, de una forma perversa. Patricia se estaba asegurando de que cualquier acusación en su contra fuera interpretada como un ataque a una persona mentalmente frágil. «Eduardo», dijo Elena con cuidado, «entiendo que Patricia está pasando por dificultades, pero hay algunas cosas que necesito contarte sobre lo que me pasó a mí». Eduardo negó con la cabeza. «Mamá, por favor». «Ahora no. Patricia está muy frágil. Va a empezar el tratamiento hoy mismo. El psiquiatra ya viene en camino. Podemos hablar de cualquier otra cosa después, cuando ella esté más estable». Elena miró a su hijo, a su nuera que lloraba, y supo que había perdido esa batalla. Si insistía ahora, sería vista como una insensible. Eduardo no la escucharía. Necesitaba otro momento, otra estrategia. «Está bien, Eduardo, podemos hablar después». Isabela, que había bajado las escaleras y presenciado la escena desde el pasillo, encontró a su abuela en el cuarto una hora después. La niña estaba furiosa. «Manipuló todo, abue. Se hizo la víctima para que nadie nos crea». Elena abrazó a su nieta. «Lo sé, querida, pero todavía no hemos perdido. Solo tenemos que ser más listas». En las semanas siguientes, la casa se transformó en un escenario bizarro. Patricia inició un tratamiento psiquiátrico intensivo, con sesiones de terapia 3 veces por semana y una cantidad preocupante de medicamentos. Andaba por la casa como una sombra, hablando poco, llorando frecuentemente, manteniéndose en el papel de persona rota que necesitaba cuidados. Eduardo estaba devastado por la situación de su esposa y se dedicaba a apoyarla por completo. Elena e Isabela, por su parte, mantenían sus pruebas guardadas, esperando el momento adecuado para actuar. Fue Teresita quien sugirió la solución. «Elena, necesitas un abogado, no para demandar todavía, sino para que te oriente. Alguien que entienda de casos así y pueda decirte exactamente qué hacer». Elena siguió el consejo y buscó discretamente a un abogado especializado en derecho familiar y penal. El licenciado Mario Silva era un hombre de 50 años, experimentado y compasivo. Escuchó toda la historia, examinó las pruebas e hizo un análisis sobrio. «Doña Elena, lo que usted tiene son indicios fuertes, pero no pruebas concluyentes. Las fotografías de las pastillas no prueban que se usaron en su contra. Necesitamos algo más definitivo. Mi sugerencia es que recolectemos una muestra de sus medicinas originales y hagamos un análisis de laboratorio. Si encontramos sustancias extrañas, tendremos una prueba irrefutable». Elena aceptó de inmediato. Aún guardaba el frasco de vitaminas que había dejado de tomar. El abogado envió las cápsulas a un laboratorio especializado y esperaron los resultados. Mientras tanto, Elena continuó su preparación para el recital reprogramado. Sus manos estaban casi completamente recuperadas y tocaba con una intensidad emocional renovada. Cada nota era una afirmación de resistencia, de su negativa a ser destruida. Clara notaba el cambio. «Elena, tu música es diferente, más profunda, más intensa». «¿Qué pasó?» Elena sonrió con tristeza. «La vida pasó, Clara, y me enseñó que somos más fuertes de lo que imaginamos». 3 semanas antes del recital, llegaron los resultados del laboratorio. El licenciado Silva llamó a Elena, su voz grave al teléfono. «Doña Elena, los resultados son concluyentes. Sus vitaminas contenían sustancias alergénicas y antiinflamatorias en dosis que causarían exactamente los síntomas que usted presentó. Esto es envenenamiento deliberado. Tenemos pruebas suficientes para una denuncia penal». Elena sintió que las piernas le temblaban. «Es hora, entonces». «Es hora», confirmó el abogado. «Voy a preparar toda la documentación. Usted necesita decidir. ¿Quiere presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público o prefiere confrontar a su familia primero?» Elena pensó en Eduardo, en cómo quedaría destrozado. Pensó en Isabela, que aún vivía en esa casa y dependía de sus padres. Pensó en Patricia, que había manipulado todo con tanta habilidad. «Quiero confrontar a mi familia primero.
Eduardo merece saber la verdad antes de que esto se convierta en un caso policial. Pero quiero que usted esté presente, licenciado Silva, para garantizar que todo se haga correctamente. El abogado estuvo de acuerdo y fijaron una reunión para el final de esa semana. Elena le informó a Eduardo que necesitaba hablar sobre algo muy importante y pidió que toda la familia estuviera presente. Eduardo, aún enfocado en el tratamiento de Patricia, aceptó con renuencia. Cuando llegó el día, Elena se sentó en la sala con el licenciado Silva a su lado. Eduardo y Patricia estaban en el sofá de enfrente. Isabela se quedó de pie junto a su abuela en una demostración silenciosa de apoyo. Eduardo miró a todos con confusión. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué llamaste a un abogado?» Elena respiró hondo y comenzó. «Eduardo, lo que voy a contarte será muy difícil de escuchar, pero necesitas saber la verdad sobre lo que realmente pasó con mis manos». Y entonces, con voz firme pero emocionada, Elena relató todo. El empeoramiento inexplicable de sus manos, el descubrimiento de Isabela sobre las pastillas en el cajón de Patricia, el análisis de laboratorio que comprobaba el envenenamiento, las fotografías, los testimonios, todas las pruebas acumuladas a lo largo de las semanas. Eduardo se puso pálido, mirando de su madre a su esposa con incredulidad. «Esto no puede ser verdad. Patricia, di que no es verdad». Patricia estaba inmóvil, el rostro sin expresión. Por largos segundos, no dijo nada. Entonces, lentamente, algo cambió en sus ojos. La máscara de fragilidad cayó, revelando algo frío y calculador por debajo. «¿Y si es verdad?», dijo Patricia con una voz que Elena nunca le había escuchado. «¿Y si realmente lo hice? ¿Qué vas a hacer, Eduardo?» Eduardo se levantó del sofá temblando. «¿Cómo puedes preguntar eso? ¿Cómo puedes admitir algo tan monstruoso y actuar como si no fuera nada?» Patricia también se levantó, con el cuerpo tenso, porque estaba harta de ver a tu madre recibir toda la atención, harta de escuchar elogios sobre ella mientras mi hija era ignorada, harta de ser la nuera invisible mientras la suegra perfecta brillaba. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela comenzó a llorar en silencio. El licenciado Silva tomaba notas. Eduardo parecía haber perdido la capacidad de hablar. Elena, con lágrimas corriendo por su rostro, dijo en voz baja: «Patricia, yo nunca quise opacar a nadie. Solo quería cumplir mi sueño». Patricia rió, un sonido amargo y sin humor. «Tu sueño, siempre tu sueño. ¿Y los sueños de los demás? ¿Y lo que yo quería para mi hija? A nadie le importa eso». Eduardo finalmente encontró su voz. «Envenenaste a mi madre, pudiste haberla matado, y estás hablando como si ella fuera la culpable». Patricia se volvió hacia su marido. «No iba a matarla, solo quería que no pudiera tocar, solo quería arruinar esa presentación ridícula. Era lo que se merecía». Eduardo retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «No te conozco. Creí que te conocía, pero no». El licenciado Silva finalmente intervino. «Señora Patricia, acaba de confesar un delito grave. Envenenamiento con dolo. Tiene derecho a un abogado antes de continuar esta conversación». Patricia miró al abogado con desprecio. «No necesito un abogado. Todos aquí saben lo que hice, y saben por qué. No me arrepiento». Isabela sollozó más fuerte. «Mamá, por favor, para». Pero Patricia estaba más allá del punto de retorno. Años de resentimiento, envidia y frustración brotaban en un torrente incontrolable. No era la víctima frágil que había fingido ser. Era alguien consumido por emociones tóxicas que finalmente habían desbordado en acciones destructivas. Eduardo tomó su celular con manos temblorosas. «Voy a llamar a la policía». Patricia no intentó detenerlo. Simplemente se sentó de nuevo en el sofá, con los ojos vacíos, y esperó lo que vendría a continuación. La policía llegó en menos de 30 minutos. 2 oficiales entraron en la casa de la familia García López en la colonia Polanco y encontraron una escena que jamás olvidarían. Una familia destrozada, dividida por la confesión de un crimen que parecía salido de una telenovela, pero era terriblemente real.
Patricia fue llevada a declarar a la agencia del Ministerio Público. No se resistió, no protestó. Se subió a la patrulla con la misma expresión vacía que había mantenido desde la confesión. Eduardo la acompañó, todavía en estado de shock, incapaz de procesar por completo lo que estaba sucediendo. Elena se quedó en casa con Isabela y el licenciado Silva, todos tratando de comprender cómo habían llegado a ese punto. La noche fue larga y tortuosa. Elena no pudo dormir. Se quedó sentada en su sillón favorito, mirando el piano que representaba tanto en su vida. Ese instrumento magnífico, que debería haber sido símbolo de alegría y realización, se había convertido en el epicentro de una tragedia familiar. ¿Había valido la pena? ¿Su sueño justificaba todo ese dolor? Isabela entró en la sala a las 2 de la mañana y encontró a su abuela todavía despierta. «Abue, no puedes culparte por esto». Elena miró a su nieta con ojos cansados. «¿Cómo no, querida? Si yo no hubiera empezado a tocar el piano, nada de esto habría pasado». Isabela se sentó a los pies del sillón. «Eso no es verdad. El problema no era el piano. El problema era lo que había dentro de mi mamá. La envidia, el resentimiento, la necesidad de controlarlo todo. Eso siempre estuvo ahí. El piano solo fue el detonante. Si no hubiera sido eso, habría sido otra cosa». Elena acarició el cabello de su nieta. «Eres muy sabia para tu edad». «Tuve que crecer rápido», dijo Isabela con tristeza. «Mi mamá siempre fue difícil, solo que nunca imaginé que pudiera hacer algo así». Las dos se quedaron en silencio por un largo momento, encontrando consuelo una en la presencia de la otra. Eran sobrevivientes de una tormenta que aún no había pasado por completo. Eduardo volvió a casa al amanecer, el rostro marcado por el cansancio y el dolor emocional. Patricia había sido formalmente acusada de envenenamiento con dolo y estaba detenida en espera de su audiencia inicial. Su abogado, un profesional contratado a toda prisa por la familia de Patricia, intentaba argumentar por la libertad provisional basándose en su tratamiento psiquiátrico, pero el Ministerio Público se oponía. Eduardo se sentó a la mesa del desayuno sin poder comer. Elena preparó café cargado y se sentó junto a su hijo, sosteniendo su mano. «Hijo, lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara así». Eduardo negó con la cabeza. «Mamá, tú no tienes nada por qué disculparte. Fue Patricia quien hizo todo esto. Yo solo no puedo creerlo. 15 años de matrimonio. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta de lo que era capaz?» «Porque lo escondía bien», dijo Isabela, que también estaba en la mesa. «Y porque no querías ver, papá, siempre defendías a mamá, incluso cuando hacía cosas malas». Eduardo miró a su hija con sorpresa. «¿Qué cosas malas?» Isabela suspiró. «Papá, mamá siempre fue controladora conmigo. Siempre me obligó a hacer cosas que yo no quería. El piano, el ballet, los concursos de belleza cuando era pequeña. Todo era sobre ella, sobre lo que ella quería proyectar al mundo. Yo nunca tuve voz. Y cuando intentaba hablar, decías que era normal, que solo quería lo mejor para mí». Eduardo cerró los ojos, el dolor visible en cada línea de su rostro. Les fallé a las dos». Elena apretó la mano de su hijo. «No se trata de fallar, Eduardo. Se trata de despertar. Y tú despertaste. Eso es lo que importa ahora». Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. La audiencia inicial se llevó a cabo, y el juez, tras analizar las pruebas y escuchar los argumentos de ambas partes, decidió mantener a Patricia en prisión preventiva. La gravedad del delito, la confesión explícita y el riesgo de que pudiera perjudicar a los testigos pesaron en la decisión. La noticia se extendió por la ciudad. La historia de la mujer de la tercera edad que fue envenenada por su nuera para que no pudiera tocar el piano se convirtió en titular en los periódicos locales. Reporteros intentaban contactar a Elena para entrevistas, pero ella los rechazaba a todos. No quería convertir su sufrimiento en un espectáculo público. Clara visitó a Elena una semana después de la detención de Patricia. La maestra estaba devastada con la noticia.
Elena, querida, no sé ni qué decir. Esto es tan terrible, tan impactante. Elena sirvió té para ambas en su sala. Sí, Clara, descubrí que a veces la realidad es más dramática que cualquier ficción. ¿Y el recital?, preguntó Clara amablemente. ¿Todavía quieres participar? Nadie te juzgará si quieres renunciar. Elena miró el piano pensativa. Fue una lucha interna que duró días. Una parte de ella quería abandonarlo todo, olvidar el piano, dejar atrás ese capítulo doloroso, pero otra parte, más profunda y resiliente, se negaba a rendirse. «Quiero tocar», dijo Elena finalmente con voz firme. «No voy a dejar que lo que Patricia hizo destruya mi sueño. Eso sería dejarla ganar, incluso desde la cárcel». Clara sonrió con orgullo. «Esa es mi alumna. Entonces, a trabajar. Tienes 3 semanas para estar lista». Elena retomó los ensayos con una determinación renovada. Sus manos, ahora libres del veneno, respondían cada «sabes mejor». La música se convirtió en su terapia, su refugio, su forma de procesar todo lo que había sucedido. Cada nota de Claro de Luna llevaba no solo belleza melancólica, sino también dolor, superación, resistencia. Mientras tanto, el proceso contra Patricia avanzaba. Su abogado intentaba construir una defensa basada en un trastorno emocional y depresión, pero las pruebas eran abrumadoras. Las pastillas encontradas, el análisis de laboratorio de las vitaminas de Elena, la confesión grabada en presencia del abogado de la familia. Patricia había sellado su propio destino. Eduardo estaba destrozado. Amaba a su esposa, o al menos amaba a quien pensaba que era, pero no podía ignorar ni perdonar lo que había hecho. Inició el proceso de divorcio y solicitó la guarda y custodia completa de Isabela, algo que la adolescente apoyaba por completo. Isabela, por su parte, estaba en terapia intensiva, procesando años de manipulación materna y el trauma de descubrir de lo que su madre era capaz. La terapeuta, una mujer experimentada llamada doctora Fernanda, ayudaba a la niña a entender que ella no era responsable de las acciones de Patricia, que podía amar a su madre y al mismo tiempo reconocer sus graves errores. Una de las sesiones conjuntas de terapia familiar que Eduardo e Isabela tenían, surgió el tema del piano. «Isabela, ¿todavía tocas?», preguntó la terapeuta. La adolescente negó con la cabeza. «Lo dejé. Ya no puedo. Cada vez que veo el piano, me acuerdo de la obsesión de mi mamá, de cómo me forzaba». «¿Y si intentaras darle un nuevo significado al piano?», sugirió la doctora Fernanda. «¿Y si, en lugar de ser el símbolo de la presión que tu madre ponía sobre ti, se convirtiera en el símbolo de tu propia elección? Podrías decidir tocar cuando quieras, como quieras, sin expectativas. O podrías decidir no tocar más y eso también sería válido». Isabela consideró las palabras. «Quizás algún día, pero ahora no». Eduardo apoyó a su hija. «No tienes que hacer nada que no quieras, Isa. Nunca más». Faltando 2 semanas para el recital, Elena tuvo una visita inesperada. Era Marcos, el hermano menor de Patricia, que vino desde Monterrey especialmente para hablar con ella. Marcos era un hombre de 35 años, médico, casado y padre de 2 hijos. A diferencia de su hermana, era equilibrado y compasivo. «Doña Elena, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿puedo hablar con usted unos minutos?». Elena, inicialmente dudosa, aceptó. Se sentaron en la terraza de la casa con vista al jardín bien cuidado. «Quiero disculparme en nombre de mi familia», comenzó Marcos. «Lo que mi hermana hizo es imperdonable. Mis padres están devastados, todos lo estamos. Patricia siempre tuvo problemas, siempre fue competitiva e insegura, pero nunca imaginamos que llegara a esto». Elena escuchó en silencio, dejando que el joven hablara. «La visité en la cárcel ayer», continuó Marcos. «Está diferente. Creo que finalmente está entendiendo la gravedad de lo que hizo. No le estoy pidiendo que la perdone. Solo quería que supiera que ella no nos representa a todos y que si hay algo que podamos hacer para aminorar el sufrimiento que causó, por favor avísenos». Elena sintió una oleada de emoción. «Marcos, aprecio sus palabras.
Y no lo culpo a usted ni a su familia. Cada quien es responsable de sus propias acciones. Patricia tomó sus decisiones y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Va a tocar en el recital? Sí, voy a tocar, respondió Elena con convicción. Voy a tocar por el sueño que siempre tuve. Voy a tocar por la niña de 8 años que se enamoró del piano. Y voy a tocar para demostrar que nadie puede quitarnos lo que realmente importa, a menos que se lo permitamos. Marcos sonrió con respeto. Usted es una mujer increíble. Isabela tiene suerte de tenerla como abuela. Después de que Marcos se fue, Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. La rabia y el rencor que cargaba comenzaron a transformarse en algo diferente. No era perdón, todavía no, pero era la comprensión de que Patricia era una persona profundamente perturbada, que sus acciones venían de un lugar de dolor e ineptitud. Los ensayos finales fueron intensos. Clara trabajaba con Elena no solo en la técnica, sino también en la presencia escénica, en la conexión emocional con la música. No estás solo tocando notas, Elena. Estás contando tu historia, la historia de una mujer que esperó toda la vida por este momento y no dejó que nada lo destruyera. Elena practicaba horas al día, a veces acompañada por Isabela, que simplemente se sentaba en la sala y escuchaba. La música creaba un puente entre ellas, un espacio de sanación compartida. Eduardo también encontró consuelo en las melodías que emanaban de la sala. Después de días agotadores, en el despacho y visitas dolorosas a la cárcel para arreglar detalles de la separación, volvía a casa y se sentaba en las escaleras, escuchando a su madre tocar. La música le recordaba que la belleza aún podía existir, incluso en medio de la destrucción. Una semana antes del recital, Teresita organizó una pequeña cena en casa de Elena con algunas amigas de toda la vida. Era un intento de traer de vuelta la normalidad, de recordarle a Elena que tenía una red de apoyo más allá de su familia inmediata. Las mujeres, todas rondando los 70 años, compartieron historias de sus propias vidas, sus propios sueños pospuestos, sus propias superaciones. Elena se dio cuenta de que no estaba sola. Cada una de esas mujeres cargaba cicatrices invisibles, batallas silenciosas que habían enfrentado. «¿Sabes, Elena?», dijo Gloria, una de las amigas de 73 años y exprofesora universitaria. «Lo que estás haciendo es mucho más grande que tocar el piano. Estás demostrando que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el sufrimiento no tiene por qué definir quiénes somos». Las palabras se quedaron con Elena. Estaba haciendo más que cumplir un sueño personal. Se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia y resiliencia, especialmente para las mujeres de su generación que tantas veces tuvieron que poner sus deseos en segundo plano. 3 días antes del recital, Elena recibió una carta. Era de Patricia, enviada desde la cárcel. Eduardo se la trajo con duda, sin saber si su madre querría leerla. Elena tomó el sobre y fue a su cuarto. Se sentó en el sillón cerca de la ventana y abrió la carta con manos ligeramente temblorosas. La caligrafía era de Patricia, pero las palabras parecían venir de alguien diferente. «Elena», comenzaba la carta, «no espero que leas esto, no espero que me perdones, no merezco el perdón, pero necesito decir algunas cosas aunque sea solo para sacarlas de mi pecho. Te tenía envidia, no solo por el piano, sino por todo, por la forma en que Eduardo te ama incondicionalmente, por la relación natural y fácil que tienes con Isabela, por la paz que pareces tener contigo misma. Yo nunca tuve eso. Siempre me sentí inadecuada, siempre necesitando demostrar algo. Mis padres eran exigentes, nunca satisfechos con nada de lo que yo hacía. Cargué con eso a la vida adulta, tratando desesperadamente de ser perfecta, de hacer todo bien. Cuando empezaste a tocar el piano y recibías todos esos elogios, algo dentro de mí se rompió. No era justo. Yo había invertido años en Isabela, tratando de hacer de ella todo lo que yo no pude ser. Y entonces apareces tú, empiezas de cero, y recibes un reconocimiento que yo nunca tuve. La envidia me consumió. Sé que esto no justifica nada. Nada justifica lo que hice.
Envenenarte fue cruel, calculado, imperdonable. Intenté destruir tu sueño porque no podía lidiar con mi propia frustración, y al hacerlo, destruí mi propia vida, mi matrimonio, mi relación con mi hija. Ahora sentada en esta celda, tengo tiempo de sobra para pensar, y me doy cuenta de que el problema nunca fuiste tú. Siempre fui yo. Mi inseguridad, mi necesidad enfermiza de validación, mi incapacidad de sentir felicidad genuina por los logros de los demás. No estoy pidiendo perdón. Solo quería que supieras que reconozco mis errores. Y quería que tocaras en el recital. Toca por ti, por tu sueño, por la niña que siempre quiso hacer música. Toca y sé feliz. Te lo mereces. La carta terminaba sin una firma formal, solo las iniciales PM. Elena dobló la carta y la guardó en el cajón. No sabía cómo se sentía respecto a esas palabras. Una parte de ella veía la carta como un intento de manipulación, de ganar simpatía. Otra parte reconocía que tal vez había un arrepentimiento genuino allí. Pero independientemente de cuál fuera la verdad, Elena sabía que su sanación no dependía de Patricia, dependía de ella misma. La noche anterior al recital, Elena apenas durmió. La ansiedad se mezclaba con la emoción, el miedo con la determinación. Se levantó antes del amanecer y fue a la sala. Se sentó al piano y tocó Claro de Luna, una última vez antes de la presentación oficial. Las notas fluían suaves, melancólicas, cargadas de todas las emociones que había vivido en los últimos meses. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de catarsis, de liberación. Eduardo bajó las escaleras y encontró a su madre aún sentada al piano. «Mamá, ¿estás lista?» Elena se volvió hacia su hijo y sonrió. «Lo estoy, Eduardo. Estoy más lista de lo que nunca he estado para cualquier cosa en mi vida». Eduardo la abrazó con ternura. «Estoy tan orgulloso de ti. Siempre lo he estado, pero ahora aún más. Transformaste algo terrible en algo hermoso». Elena besó la frente de su hijo. «Vamos a estar bien, Eduardo, todos nosotros. Puede que no lo parezca ahora, pero lo estaremos». Isabela se unió a ellos momentos después, todavía en pijama. «Abue, voy a estar en primera fila esta noche, echándote porras». «Lo sé, querida, y eso significa todo para mí». El día pasó en preparativos. Elena eligió un elegante vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Se arregló las uñas, se peinó el cabello en un chongo bajo y discreto. Cuando se miró en el espejo, vio no solo a una mujer de 72 años a punto de cumplir un sueño, sino a una sobreviviente, una guerrera. A las 5 de la tarde llegó la hora de ir al teatro de la ciudad Esperanza Iris. Eduardo condujo, con Elena en el asiento del copiloto e Isabela atrás. El teatro estaba en el centro histórico, un edificio imponente. Al llegar, Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Otros solistas ya estaban allí, todos adultos de diversas edades que, como ella, habían decidido perseguir sueños musicales tardíamente. Clara los recibía a todos con abrazos cálidos, su entusiasmo contagioso. «Elena, querida, te ves preciosa», dijo Clara. «¿Y estás tranquila?» «Sorprendentemente sí», respondió Elena. «Creo que he pasado por cosas peores últimamente. Tocar el piano no parece tan aterrador en comparación». Clara rió. «Esa es la perspectiva correcta. Ahora ven, vamos a hacer un calentamiento rápido tras bambalinas». Media hora antes del inicio del recital, el teatro comenzó a llenarse. Eduardo e Isabela se sentaron en primera fila, como habían prometido. Teresita estaba allí, con sus otras amigas. Incluso Marcos, el hermano de Patricia, apareció sentándose discretamente en las filas de atrás. El teatro de la ciudad estaba repleto cuando las luces se atenuaron. Un silencio respetuoso se apoderó de la audiencia de casi 300 personas. Clara subió al escenario para dar la bienvenida, explicando el propósito de ese evento anual que celebraba a los adultos que habían decidido perseguir sueños musicales sin importar la edad. «Esta noche», comenzó Clara con voz emocionada, «vamos a ser testigos de la valentía.
la valentía de empezar tarde, la valentía de ser imperfecto, la valentía de exponerse y compartir el arte. Cada persona que subirá a este escenario tiene una historia única, y cada nota que toquen será una victoria personal. El público aplaudió calurosamente. Eduardo apretó la mano de Isabela, ambos sabiendo que cuando llegara el turno de Elena estarían presenciando mucho más que una presentación musical. Estarían viendo una declaración de resistencia. Los primeros solistas subieron al escenario uno por uno. Un señor de 80 años tocó un vals de Chopin con dedos temblorosos pero decididos. Una mujer de 50 años, ejecutiva de una empresa, presentó una pieza contemporánea que ella misma había compuesto. Una pareja de jubilados tocó a cuatro manos una sonata de Mozart, sus años de compañerismo evidentes en la sincronización perfecta. Cada presentación era recibida con aplausos entusiastas. No había juicio allí, solo celebración. Aquel era un espacio seguro donde la perfección técnica importaba menos que la autenticidad emocional. Finalmente, después de la 10ª presentación, Clara volvió al escenario e hizo el anuncio que Eduardo e Isabela esperaban. Nuestra próxima solista es Elena García. Con 72 años, Elena comenzó sus clases de piano hace apenas 3 años. Tocará Claro de Luna, de Claude Debussy. Elena se levantó de detrás del escenario, con las piernas temblando ligeramente. Clara la encontró entre bastidores y le tomó las manos. Tú puedes. Respira. Conéctate con la música. El resto viene solo. Elena asintió y caminó hacia el escenario. El piano de cola esperaba en el centro, iluminado por un suave haz de luz. El público era una masa oscura de siluetas, rostros indistinguibles en la penumbra. Pero Elena sabía que Eduardo e Isabela estaban allí, y eso era suficiente. Se sentó en el banco del piano, ajustó su postura, colocó las manos sobre las teclas. Por un momento, todo desapareció. No había público, no había teatro, no había el peso de los últimos meses. Solo estaban ella y el instrumento, listos para contar una historia a través de la música. Las primeras notas de Claro de Luna resonaron por el teatro, suaves, delicadas, como gotas de lluvia cayendo en un lago tranquilo. Elena cerró los ojos y se dejó llevar. Sus dedos se movían por las teclas con una ligereza que nunca antes había experimentado. No estaba pensando en la técnica, en la postura, en nada de lo que Clara le había enseñado. Simplemente estaba sintiendo. La música fluía de ella, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser liberada. Cada nota llevaba recuerdos. La niña de 8 años viendo aquella presentación en la iglesia. La joven maestra que guardaba el sueño en silencio. La viuda que finalmente tenía tiempo para sí misma. La alumna dedicada que descubría la alegría en cada escala dominada. La víctima de envenenamiento que luchó por mantener vivo su sueño. La sobreviviente que decidió no dejarse destruir. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena mientras tocaba, pero no se detuvo. La música era catarsis, era sanación, era liberación. Era todo lo que había guardado durante 72 años, encontrando finalmente una expresión. En el público, Eduardo lloraba abiertamente. Isabela le sujetaba el brazo, ella misma con los ojos llorosos. Teresita y las otras amigas de Elena estaban emocionadas. Incluso la gente que no conocía a Elena, que no sabía su historia, sentía algo profundo en la música que tocaba. Había una cualidad trascendente en esa presentación, algo que iba más allá de las notas en la partitura. Clara, observando desde bambalinas, sonreía a través de las lágrimas. En 40 años enseñando piano, había visto cientos de presentaciones, pero pocas la habían conmovido tan profundamente como aquella. Elena no solo estaba tocando bien, estaba tocando con la verdad. La pieza llegó a su clímax emocional. Las notas se volvieron más intensas, más urgentes, como olas creciendo antes de romper en la playa. Elena estaba completamente inmersa, su cuerpo moviéndose sutilmente con la música, cada fibra de su ser dedicada a ese momento. Y entonces, gradualmente,
La intensidad comenzó a disminuir. Las notas volvieron a la suavidad inicial, como la tormenta que pasa y la calma que regresa. Los últimos acordes flotaron por el teatro, delicados como alas de mariposa, hasta que la nota final se disipó en el silencio. Elena mantuvo las manos sobre las teclas por unos segundos más, los ojos aún cerrados, saboreando el momento. Lo había logrado. Después de toda una vida de espera, después de meses de sufrimiento y lucha, finalmente había cumplido su sueño. Abrió los ojos lentamente. Por un instante que pareció eterno, el teatro permaneció en silencio absoluto. Elena sintió un momento de pánico. ¿Habría tocado tan mal? ¿La gente estaría avergonzada? Y entonces, como una ola rompiendo, el público estalló en aplausos. No eran solo aplausos educados de reconocimiento, era una ovación de pie, estruendosa, emocionada. La gente gritaba, ¡bravo!, chiflaba, zapateaba. El teatro entero estaba de pie, celebrando no solo una presentación musical, sino una historia de superación y valentía. Elena se levantó del piano, las piernas casi fallándole. Hizo una reverencia temblorosa, las lágrimas ahora fluyendo libremente. Miró a la primera fila y vio a Eduardo e Isabela aplaudiendo con fervor, sus rostros brillando de orgullo y amor. Clara subió al escenario y abrazó a Elena largamente. El público seguía aplaudiendo. Cuando finalmente los aplausos comenzaron a disminuir, Clara tomó el micrófono. «Señoras y señores», dijo con voz emocionada, «acabamos de presenciar algo muy especial. Elena no solo tocó el piano esta noche, nos mostró lo que significa nunca rendirse ante un sueño. Nos recordó que somos más fuertes de lo que imaginamos, que los obstáculos, por más grandes que sean, no tienen por qué definirnos. Elena, gracias por compartir tu música y tu alma con nosotros». El público volvió a aplaudir. Elena, todavía en el escenario, miró a toda esa gente y sintió que algo se abría en su pecho. No era solo una realización personal, era conexión humana, era la confirmación de que su viaje, su sufrimiento, su victoria, significaban algo más allá de ella misma. Cuando finalmente salió del escenario, fue recibida con abrazos cálidos de otros solistas. Todos querían felicitarla, compartir cómo su presentación los había conmovido. Elena agradecía, cada palabra, cada gesto, sintiéndose envuelta en una ola de amor y apoyo. Después del recital, hubo una pequeña recepción en el vestíbulo del teatro. Eduardo e Isabela encontraron a Elena de inmediato. Eduardo abrazó a su madre con tanta fuerza que casi la derriba. «Mamá, estuviste increíble, perfecta. No tengo palabras». Isabela abrazó a su abuela a continuación. «Abue, nunca voy a olvidar esto. Fue lo más hermoso que he visto. Me enseñaste que vale la pena luchar por nuestros sueños». Elena besó la frente de su nieta. «Y tú, mi querida, todavía vas a descubrir tus propios sueños. Y cuando los descubras estaré aquí para apoyarte, sin presiones, sin expectativas. Solo amor». Teresita se acercó con las otras amigas, todas hablando al mismo tiempo sobre lo emocionante que había sido la presentación, sobre cómo Elena era una inspiración. Personas que Elena no conocía venían a saludarla, algunas compartiendo sus propias historias de sueños pospuestos, otras simplemente agradeciendo por haberla visto tocar. En un rincón más discreto del vestíbulo, Marcos, el hermano de Patricia, esperaba su turno. Cuando finalmente pudo hablar con Elena, sus palabras fueron simples pero sinceras. «Doña Elena, fue un honor estar aquí esta noche. Usted transformó el dolor en belleza. Eso es lo que hacen los mejores artistas». Elena estrechó la mano del joven. «Gracias por venir, Marcos, y dígale a su hermana, si quiere, que toqué, que cumplí mi sueño y que guardo la esperanza de que ella, algún día, también encuentre la paz». Marcos asintió emocionado y se retiró discretamente. La recepción duró más de una hora. Cuando finalmente terminaron y volvieron al coche, Elena estaba agotada pero radiante. En el camino a casa, miró por la ventana la iluminada Ciudad de México y reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Había sido un viaje brutal, sí. Había enfrentado la traición, el envenenamiento,
la casi destrucción de su sueño, pero también había descubierto fuerzas que no sabía que poseía. Había profundizado su relación con su hijo y su nieta. Se había convertido en un símbolo de resistencia no solo para sí misma, sino para todos los que la conocían. En los días siguientes al recital, Elena recibió decenas de mensajes de personas que estuvieron presentes o que se enteraron de la presentación. Algunos eran de conocidos, otros de completos extraños. Todos compartían cómo su historia los había inspirado a perseguir sus propios sueños olvidados. Un mensaje en particular conmovió profundamente a Elena. Era de una mujer de 60 años que escribió: «Doña Elena, yo vi su presentación. Llevo 30 años con una guitarra guardada en el closet, soñando con aprender a tocar. Nunca tuve el valor de empezar. Hoy, inspirada por usted, me inscribí en clases de música. Gracias por mostrarme que nunca es tarde». Elena respondió a cada mensaje con cariño, consciente de que su viaje se había vuelto más grande que ella misma. El proceso contra Patricia continuó su curso legal. 3 meses después del recital, fue el juicio. El jurado escuchó todas las pruebas, los testimonios, los alegatos de ambas partes. La defensa intentó argumentar una capacidad disminuida por trastorno mental, pero los peritos concluyeron que Patricia sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando envenenó a su suegra. Elena fue llamada a testificar. Se sentó en el estrado y respondió a todas las preguntas con honestidad y dignidad. Cuando el fiscal le preguntó cómo la afectó el envenenamiento, ella dijo: «Casi destruyó mi sueño, casi me quitó la alegría de hacer música. Pero aprendí que no nos define lo que nos pasa, sino cómo respondemos a lo que nos pasa, y yo elegí responder con resistencia». Cuando fue el turno de la defensa de interrogar a Elena, el abogado de Patricia preguntó: «¿Usted puede perdonar a mi clienta?». Elena pensó por un largo momento. «El perdón es un viaje, no un destino. Hoy puedo decir que no le guardo odio a Patricia. Comprendo que actuó desde un lugar de profundo dolor, pero ¿un perdón completo? Quizás algún día. Todavía no». Patricia estaba presente en el tribunal, vestida con ropa sencilla, el rostro sin maquillaje, aparentando más años de los que realmente tenía. Cuando miró a Elena, había algo en sus ojos que Elena interpretó como un arrepentimiento genuino. Pero algunas acciones conllevan consecuencias que van más allá del arrepentimiento. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresó con el veredicto, la tensión en la sala era palpable. Patricia fue declarada culpable de envenenamiento con dolo. La jueza, al dictar la sentencia, fue clara y contundente. «Señora Patricia», dijo la magistrada, «sus acciones fueron calculadas, crueles y motivadas por sentimientos mezquinos. Usted envenenó a una persona vulnerable de su propia familia, alguien que confiaba en usted. Intentó destruir el sueño de una mujer mayor por pura envidia. Este tribunal no puede tolerar tales actos. La condeno a 4 años de reclusión en régimen inicial cerrado, además de una indemnización a la víctima por los daños causados». Eduardo, sentado en el público del tribunal, hundió el rostro entre sus manos. Isabela lloró en silencio. Elena permaneció serena, sabiendo que se había hecho justicia, aunque no trajera satisfacción, solo un cierre. Patricia fue llevada de vuelta a prisión. El divorcio de Eduardo se finalizó semanas después. Él asumió por completo la custodia de Isabela y comenzó lentamente a reconstruir su vida. La terapia lo ayudaba a procesar la traición, a entender las señales que había ignorado, a perdonarse por su ceguera. Isabela floreció en los meses siguientes. Libre de la presión materna, descubrió nuevos intereses. Comenzó a escribir poesía, algo que siempre quiso hacer, pero nunca se atrevió. Su primera colección de poemas, escritos sobre resiliencia y superación, fue dedicada a su abuela. Elena continuó sus clases de piano con Clara. Participó en 2 recitales más al año siguiente, cada vez tocando con más confianza y profundidad. Pero además comenzó un proyecto voluntario. Una vez por semana iba a un asilo en la Ciudad de México y tocaba el piano para los residentes. Muchos de ellos, como ella, habían pospuesto sueños toda su vida. Elena los inspiraba a nunca rendirse,
a encontrar alegría incluso en circunstancias difíciles. Un año después del recital que cambió su vida, Elena estaba sentada en su sala, tocando casualmente cuando Isabela entró con una novedad. «Abue, no vas a creer. ¿Te acuerdas de la señora que te mandó un mensaje después de tu recital? La que empezó a tocar la guitarra inspirada por ti». «Sí, me acuerdo», dijo Elena dejando de tocar. «Creó un grupo en internet para adultos que están aprendiendo instrumentos tardíamente. El grupo ya tiene más de 1000 miembros y quiere invitarte a hablar con el grupo, a compartir tu historia». Elena sonrió. «Qué cosa tan bonita. Claro que hablo con ellos». Y así, sin planearlo, Elena se convirtió en mentora informal de decenas de personas que buscaban el valor para perseguir sueños pospuestos. Sus charlas en el grupo en línea siempre estaban llenas de sabiduría práctica y empatía genuina. No romantizaba el viaje, no fingía que era fácil, pero demostraba que era posible. Eduardo, observando a su madre de lejos, se maravillaba de su transformación. «Mamá», le dijo un domingo tranquilo, «sabes que eres una inspiración para mucha gente, ¿verdad?». Elena negó con la cabeza modestamente. «Yo solo hice lo que tenía que hacer, seguir luchando». «No», insistió Eduardo, «hiciste mucho más que eso. Transformaste tu dolor en algo que ayuda a otras personas. Eso es extraordinario». Elena abrazó a su hijo. «Eduardo, aprendí que el sufrimiento puede destruirnos o transformarnos. Depende de las decisiones que tomemos. Yo elegí transformarme. Y tú también lo hiciste. Mira cómo has crecido, cómo estás siendo un mejor padre para Isabela, cómo te estás permitiendo sentir y sanar». Eduardo sonrió. «Aprendí de la mejor». 2 años después de los eventos que sacudieron a la familia García López, Elena daba una conferencia en una universidad local sobre arte, superación y envejecimiento activo. La sala estaba llena de personas de todas las edades. Al final, una joven de 20 y tantos años levantó la mano. «Doña Elena, si pudiera volver en el tiempo, habría empezado a tocar el piano antes». Elena pensó por un momento. Es tentador decir que sí. Pensar en todos los años que podría haber dedicado a la música, pero, ¿sabes?, no cambiaría nada, porque fue precisamente la espera, precisamente haber vivido toda una vida antes de empezar, lo que le dio profundidad a mi música. Cada nota que toco ahora lleva 72 años de experiencia, de alegría, de dolor, de amor. Eso no tiene precio». La sala aplaudió. La joven sonrió, satisfecha con la respuesta. Después de la conferencia, mientras volvía a casa, Elena reflexionó sobre esa pregunta. Era verdad. No cambiaría nada, ni siquiera el sufrimiento causado por Patricia, porque todo, absolutamente todo, había contribuido a quien se había convertido. Y le gustaba quién era ahora. Patricia cumplía su condena en la cárcel. Isabela la visitaba ocasionalmente, manteniendo un contacto limitado. Patricia estaba en tratamiento psiquiátrico intensivo en la prisión y, según los informes, estaba haciendo un progreso real en comprender y trabajar sus problemas. Si habría una reconciliación familiar en el futuro, nadie lo sabía, pero la puerta no estaba completamente cerrada. Elena, por su parte, había encontrado la paz. No el tipo de paz que viene de la ausencia de problemas, sino la paz profunda que viene de haber enfrentado lo peor y haber sobrevivido, de haber tenido su sueño casi destruido y haberlo cumplido de todos modos, de haber descubierto una fuerza que no sabía que poseía. 3 años después de aquel memorable recital, en una mañana de primavera exactamente como aquella en la que todo comenzó, Elena se despertó y fue a la sala. Se sentó al piano y simplemente miró el instrumento por un largo momento. Ese magnífico piano de cola que Eduardo le había regalado, que había sido escenario de tanto drama y tanta belleza. Puso las manos sobre las teclas, ahora completamente sanas, más fuertes y más hábiles que nunca, y comenzó a tocar. No Claro de Luna esta vez, sino una pieza nueva que Clara le había enseñado. Las notas llenaron la casa, despertando gentilmente a Eduardo e Isabela. Desde el piso de arriba,
escucharon la música y sonrieron. Ese sonido era la banda sonora de sus mañanas ahora, el sonido de la resiliencia, de la superación, del amor que persiste a pesar de todo. Isabela bajó y se sentó en el sofá, observando a su abuela tocar. «Abue», preguntó cuando Elena terminó la pieza, «¿eres feliz?». Elena se volvió hacia su nieta, su rostro iluminado por la luz de la mañana que entraba por los ventanales. «Lo soy, querida, genuinamente feliz, no porque todo sea perfecto, sino porque aprendí que la felicidad no viene de circunstancias perfectas, viene de adentro, de nuestra capacidad de encontrar belleza incluso en medio de la dificultad, de seguir soñando incluso cuando todo parece perdido». Isabela abrazó a su abuela. «Cuando sea grande, quiero ser como tú». Elena rió suavemente. «No, mi niña, tú vas a ser mejor. Vas a ser tú misma, con tu propia historia, tus propios sueños, tu propia fuerza. Y yo estaré aquí para verte brillar». Y así, en esa casa en la Ciudad de México, en la colonia Polanco, la vida continuó, marcada por cicatrices, sí, pero también por la sanación, por pérdidas, pero también por descubrimientos, por sufrimiento, pero también por una alegría profunda. Elena continuó tocando el piano, dando conferencias, inspirando a la gente. Eduardo reconstruyó su vida, aprendiendo a confiar de nuevo, a amar de una forma más consciente. Isabela floreció en su adolescencia y luego en la vida adulta, llevando siempre las lecciones de resiliencia que aprendió de su abuela. Y el piano, ese magnífico instrumento que fue catalizador de tanto dolor y tanta belleza, continuó sonando por la casa. Cada nota, un recuerdo de que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos. Cada acorde, una celebración de la fuerza humana. Cada melodía, una prueba de que los sueños, no importa cuán tardíos, siempre valen la pena ser perseguidos. Porque al final no nos define lo que nos pasa, nos define cómo elegimos responder. Y Elena García, esa mujer de 72 años que casi vio su sueño destruido, eligió responder con música, con valentía, con la negativa absoluta a dejarse quebrar. Y esa elección hizo toda la diferencia. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena haya tocado su corazón. Si te emocionaste con el viaje de superación de esta increíble mujer, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. Todos los días traemos narrativas intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que somos más fuertes de lo que imaginamos. Te esperamos en el próximo episodio.